estaban internados, todos los estudios se les cubrían. En la medida que no tenían criterio de internación, todos los estudios debían ser pagos. Entonces, ¿qué hacían los médicos como agentes del Estado? Levantaban la vara. Entonces decían, tiene condiciones de internación. Los internaban para que no tengan que pagar los estudios. O sea, el agente del Estado consideraba, es injusto que este veterano de guerra pague estos estudios. Entonces cambiaba el programa para que sea cubierto. Esto, por supuesto, tiene implicancias en los costos. No es lo mismo que el Estado pague 3 estudios ambulatorios que 3 días de internación, ¿sí? Bien. Tienen una alta discrecionalidad en aspectos importantes de la implementación de las políticas. Si bien las políticas están descritas a la última hora, el que decide si tiene los criterios, no tiene los criterios, es un agente del Estado y levanta o baja la vara. Y actúan con una relativa autonomía respecto de las autoridades de la organización, que no están mirando en el día a día qué es lo que hacen. De hecho, hay un montón de agentes del Estado, médicos o nutricionistas, que, por ejemplo, consideran que una población X está en riesgo y cambian los datos de antropometría para que ingresen a un programa, ¿sí? Mienten un poquito porque creen que es justo que esta familia reciba estos recursos. Y esto no es detectado por el sistema, ¿sí? Entonces, ahí es donde este agente del Estado tiene todo el poder para cambiar la forma de que ingresan o que egresan o que quedan fuera de las políticas públicas. Bueno, los burócratas de calle más conocidos son los maestros, los médicos, los policías, los inspectores, los carceleros. Igualmente yo me centré en otros agentes del Estado que son los que administran los planes de salud, que en general son médicos, nutricionistas, enfermeros, los que administran planes alimentarios, que pueden ser que sean trabajadores sociales, nutricionistas o simplemente administrativos, y los que administran otros programas de apoyo a la niñez, que también pueden ser psicólogos, médicos, nutricionistas u otras cosas. Bueno, por un lado aparece esta idea de la identidad y la alteridad. Y el agente del Estado, cuando trabaja con una población aborigen de la que no es parte, se genera esta cosa de ellos y nosotros. Ese ellos y nosotros es extremo cuando las poblaciones son muy diferentes. Pero otras poblaciones que trabajan en políticas públicas también tienen esta idea de alteridad, ellos y nosotros. Si uno escucha en sus discursos, los que hablan dicen siempre nosotros por el equipo técnico y siempre ellos por los que reciben las políticas. Por otro lado, este concepto de las representaciones sociales como un conjunto de conceptos, declaraciones, explicaciones, originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales, que equivalen en nuestra sociedad a los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales. Pueden incluso afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común. Entonces, esta representación social no se encuentra tan fácilmente, hay que buscarla en el discurso. Y lo que vamos a ver es que es algo que no se discute. Entre los agentes del Estado hay acuerdos que ya no necesitan ser expresados, porque esta representación social ya es un acuerdo, es el sentido común. Esto siempre se hace así. Entonces no necesita ser expresado, no necesita ser puesto en palabras, hay que sacarlo de las entrevistas. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Por un lado son las personas humanas, en el uno a uno, pero también los grupos sociales y los pueblos. Y en este caso, el pueblo Cuom, en su sentido de grupo y de pueblo, tiene el Estado la obligación de garantizar por lo menos estos derechos que están consignados en nuestra Constitución en Argentina: a una alimentación adecuada, a no sufrir hambre y malnutrición, al acceso seguro a agua potable, a recursos para cocinar, a un alto estándar de salud mental y física, al desarrollo, a disfrutar de los beneficios del progreso científico, a la educación y al acceso a la información. Bueno, los derechos que la Suprema Corte dijo que estaban siendo vulnerados son el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la asistencia de salud, a la educación y a la inclusión social. Estas imágenes que ustedes ven son imágenes de un operativo que la Suprema Corte obligó a los estados nacionales, provinciales y locales a efectuar cada 45 días, con una cierta cantidad de padrones y requisitos,
que consisten en entrega de módulos alimentarios. Si ven ahí está el mapa, porque llegar a las zonas es muy difícil, y controles de salud, inclusión en pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez. ¿Cómo fue este discurso, esto lo que llamamos el sentido común respecto a los aborígenes a través de los años? Allá en 1880 se los llamaba directamente salvajes y se mencionaba como salvajes a dominar, y eran un obstáculo para el engrandecimiento nacional. Así está escrito en un montón de crónicas, ¿sí?, del Estado, de discusiones del Congreso. Ahí por 1930 hasta 1945, Chaco fue un territorio nacional en donde se consideraba a los indios como niños o como pobres desposeídos. Y había una intención de incorporarlos a las fuerzas de producción. Recuerden que el pueblo Cuom es un pueblo cazador-recolector y nómade, de manera que ocupaba un espacio territorial muy grande y que la intención del Estado Nacional era correr esa frontera y generar espacios de ganadería, de ganadería y de agricultura. Bueno, después se pensó que el indígena era corrupto por sus costumbres salvajes, o haragán, o sucio, y después hubo un intento de generar esta idea del hermano indígena, de los verdaderos dueños de la tierra, auténticos dueños de la tierra. Y después de 1948, con la firma del Tratado de Derechos Humanos, hasta el presente aparece este discurso de sujeto de derecho. Una cosa muy llamativa es que los Cuom no fueron censados nunca hasta 1965 y después ahora en 2001. Entonces, lo que yo hice fue ver en varios aspectos qué ideas subyacían en los agentes del Estado. Entonces, respecto a la participación, aparece un modelo de garantía de derechos en donde dice: los aborígenes son interlocutores válidos y hacedores de acciones comunitarias. Entonces se los entiende como un grupo posible de demanda. En el modelo asistencialista se los identifica como pasivos, como demandantes cómodos de recursos y ejerciendo una demanda no siempre ilícita. Y después aparece un tercer modelo posible, que es la mezcla entre la asistencia y la asistencia benéfica, que los ve como pasivos, demandantes buenos o cómodos, ¿sí? Bien. Después, respecto al consumo o uso de recursos, en el modelo de derechos lo que se ve es que la tierra y el monte pueden ser dadores de recursos no intensivos y respecto a la vida animal. Recuerden que los Cuom no son cazadores-recolectores, de manera que no hacen uso intensivo de la agricultura ni de la ganadería. Entonces, los agentes del Estado con esta mirada están entrando en empatía con la mirada de los Cuom. En cambio, los asistencialistas los miran a la tierra como un dador de trabajo. Entonces, al mirar a la tierra como dador de trabajo, al que no trabaja la tierra lo miran como vago, ¿sí? Es así de simple. Y el modelo asistencialista ve a la tierra como dador del trabajo y le agrega esta idea de que el trabajo dignifica. Entonces, aquel que no trabaje la tierra se convierte en indigno. Bien, los decires de esta gente son: las madres Cuom ya no trabajan, no limpian, no cocinan, no planchan. Yo estoy cansada, los chicos vienen sucios, yo les enseño a lavarse las manos, les saco los piojos, lo hago por los chicos, porque las madres son unas vagas. Las madres son un poco cómodas, si hay actividades mandan a los chicos, pero ellas no vienen, es difícil, depende del barrio. Respecto a la concepción del trabajo, ¿sí?, en el modelo de derechos, se los considera desocupados con derecho a ejercer tareas culturalmente aceptables como fuente de recursos. En cambio, en el asistencial se los considera desocupados bajo sospecha de no esforzarse demasiado por conseguir trabajo. Y en este otro modelo, sí, se parece al anterior. Respecto a la conducta de reciprocidad, los agentes del Estado no tienen la idea de reciprocidad. Para los Cuom, la reciprocidad significa: yo tengo algo, ahora te lo doy y cuando yo necesite vos me lo vas a dar. Por diferencia, los agentes del Estado tienen una idea negativa de compartir. Entonces, en las entrevistas, nosotros les llevamos las cajas de alimentos y en una semana ya no las tienen. Tendrían que durar 45 días. Y cuando uno les pregunta por qué, dice: porque lo comparten con su familia, ¿sí? Hay dos ideas encontradas respecto a cómo administrar los recursos. Los agentes del Estado consideran: esta caja tiene que durar 45 días. Y para los Cuom es una idea antisocial
no repartirla entre sus familiares. Y ellos dan la comida que tienen para un mes, la comparten con su familia y después pasan hambre. Respecto a la reciprocidad, entonces, el modelo de garantía de derechos lo ve como, respecto a sus propias prácticas de grupo, el modelo asistencialista lo identifica como un mal uso de los recursos, un desperdicio de los recursos, y en el benéfico un mal uso también. Entonces, los agentes del Estado en general tienen un alto parentesco y relación entre ellos, ¿sí? Son familia. Tienen un bajo nivel educativo y en su mayoría hasta el nivel terciario. Se mueven de un lugar a otro los programas de acuerdo a sus propias necesidades de familia. Y pasaron por varios programas, o sea, ninguno tiene una primera experiencia, siempre han trabajado en otro programa antes y ya tienen una idea de quiénes son los QOM. Tienen bajos ingresos y tienen muchas experiencias en ONGs y ONGs religiosas o de militancia, que también lo que hace es permear sus ideas sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, son profesionales o no de ONGs políticas o religiosas, dependiendo del sistema, y en general tienen una afiliación religiosa o de ONGs religiosas. Entonces, respecto al derecho a la alimentación o a la garantía de derechos, los agentes del Estado que piensan que la garantía de derechos es su idea principal, piensan estos programas son los derechos de las personas. En cambio, en el modelo asistencialista, entienden que esto es una dádiva entregada por el Estado como un acto de beneficencia. Y en este modelo mixto es una dádiva entregada por el Estado como un acto de beneficencia. Se da cuenta cómo modifica la idea de lo que hay que hacer desde el Estado de acuerdo a lo que el agente del Estado piense. Me voy a ir directamente a la última, antes de que... Entonces, subyacen ideas y prácticas que deciden la distribución de los recursos y la atención de los servicios básicos del Estado en las comunidades QOM, administrados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Y de acuerdo a estas ideas es que se administran los recursos. Y a esta altura de la investigación lo que yo me estoy preguntando es qué papel juegan los agentes del Estado, estos burócratas de calle, en la garantía de los derechos humanos administrados desde el Estado. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la licenciada Paiva. En esta mesa lo que vamos a hacer es, al final de las 4 presentaciones, hacer las rondas de preguntas que nos permite el tiempo. Esta mesa debe terminar máximo a las 4 de la tarde. Entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación, de tal manera que optimizamos los tiempos. ¿El programa? ¿Tienes? Bien, vamos a darle paso al magíster John Jairo Bejarano, del país hermano de Colombia, que tiene como experiencia profesional ser profesor titular de la UNAL, licenciado en nutrición y dietética, magíster en educación, especialista en gerencia estratégica de alimentos y bebidas, especialista en gerencia de servicios de salud, miembro del comité editorial de la revista de divulgación científica de nutrición ambiental y seguridad alimentaria Redisinaisa, Universidad de Guanajuato. Es profesor titular en pregrado y posgrado del Departamento de Nutrición Humana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, miembro del comité editorial de la revista de divulgación científica de nutrición ambiental y seguridad alimentaria Redisinaisa, Universidad de Guanajuato, Campus León, México. Conferencista nacional e internacional. Integrante del Grupo Nutrición y Seguridad Alimentaria, clasificado en categoría C por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias 2015, Colombia. Investigador junior clasificado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, coach ontológico, candidato a doctor en nutrición y voluntario del Banco de Alimentos de Bogotá. Este profesional nos va a presentar derechos del consumidor y la publicidad engañosa.
Muy buenas tardes. Nuevamente en Cusco, muchas gracias por su atención y la asistencia. Mi conferencia como tal viene de una experiencia que tengo desde hace unos años, más desde la denuncia social y pública que he hecho por varias acciones de la industria, y pertenezco a un grupo que prácticamente es un hijito de un grupo mexicano que actúa por los derechos del consumidor en varias latitudes, pero especialmente en alimentos, que es, ya se los voy a presentar. Por favor, me ayudas acá. Bueno, no me gustan los atriles, entonces por eso yo siempre me bajo y comparto con la gente. Muy bien, entonces pertenezco a la Alianza por la Salud Alimentaria de Colombia. Claro, es una organización activista. Yo no soy tan activista, prefiero estar como